Adolf Eichmann fue un oficial de la CSD dentro del encuadre de las SS que tuvo a su cargo la Oficina de Asuntos Judíos y por lo tanto todo el proceso de exclusión, persecución y luego exterminio de los judíos, él tuvo algunos niveles de participación, a veces siendo el máximo responsable. Independientemente de los planes de conquista o la idea alemana de poder dominar determinada parte de lo que ellos llamaban el espacio vital, había una agenda que tenía que ver con la destrucción sistemática de toda la judería de Europa, de poder de una vez poder aniquilar a todos los judíos que vivían en Europa y por supuesto como una primera etapa, la cual tenían calculada en 11 millones de judíos, y poder después a los que se encontraban en otros lados del mundo después de tener el éxito. La expulsión es el proyecto de los nazis y ellos efectivamente logran que el 50% de los judíos alemanes emigren entre 1933, desde que Hitler llegó al poder, hasta 1939. A lo largo de la guerra, mientras avanzaban las tropas alemanas, detrás iban grupos llamados Einsatzgruppen, que se dedicaban a hacer esta tarea de aniquilación de los grupos judíos que vivían en cada lugar. Una muestra clara es la invasión a Ucrania, llegando a las afueras de Kiev, en un lugar conocido como Babi Yar, en el cual juntaron a todos los judíos de la región y los mataron a tiros. Otros lugares entraban en los pueblos y los llevaban todos a un mismo lugar e incendiaban la casa donde estaban, etc. La primera conclusión a la que llegan los jerarcas nazis es que estos métodos tardan mucho y es muy caro. Con la invasión de Polonia, los nazis, que habían tenido una comunidad de 500.000 de judíos en Alemania y reducida a la mitad, ahora se encontraban con 2.200.000 judíos y otro 1.100.000 en el lado polaco que se queda bajo la órbita soviética tras el pacto Ribbentrop-Molotov. Entonces la política antijudía ahí radicó en excluirlos en guetos, en aislarlos de la población polaca y en someterlos a una política deliberada de hambre, de sometimiento y de restricciones múltiples en cada uno de estos cientos y hasta más de 1.100 guetos hubo en toda Europa Oriental. En 1932, Adolf Eichmann se afilió al Partido Nacional Socialista Austríaco y a las SS. Meses más tarde, se unió a la Legión Austríaca, una asociación organizada para los miembros del Partido Nazi de Austria, donde recibió entrenamiento militar por unos meses. De esta manera fue escalando rangos hasta que con el estallido de la Segunda Guerra Mundial fue el encargado del Departamento de los Asuntos Judíos, especialmente el responsable de la emigración hacia el exterminio. Organizan para el 20 de enero de 1942 una conferencia en las afueras de Berlín, en la localidad de Wannsee, una conferencia a la cual 15 jerarcas van a acudir. Escuchan los primeros 15 minutos un informe de un subordinado que no tenía el mismo rango que todos ellos, llamado Adolf Eichmann, que viene a proponer una solución económica para la solución final. Esto implicaba que todos los trenes de los distintos lugares de Europa se dirijan hacia lugares o campos de exterminio, no campos de concentración, ubicados
casi todos en Polonia. Una vez bajados de los trenes, aquellas personas que no estaban aptas para el trabajo esclavo, directamente iban luego de esa selección a pasar al exterminio directo a través de una cámara de gas, en lo cual podían matar muchas personas al mismo tiempo de una sola vez, y luego eran dirigidos esos cuerpos directamente a los crematorios, de los que no iba a quedar absolutamente nada. En esto Eichmann tuvo un rol central porque se ocupó de coordinar la deportación de los judíos hacia estos campos de exterminio. Él es el que, digamos, unió la idea de las vías de tren, de armar los campos de exterminio y de que a todos tengan el material que necesiten, la compra del gas para poder exterminar de una forma más barata, etc. En 1950, Adolf Eichmann se refugia en Génova, donde consigue una carta en la que hacía referencia que era un refugiado de guerra. Este documento lo habilita para obtener un pasaporte humanitario de la Cruz Roja y los permisos de entrada que permitirían la emigración a Argentina. Estuvo pocos días en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, y luego viajó en tren a Tucumán para trabajar en una empresa alemana. Años más tarde volvió a Buenos Aires y se instaló en la localidad de Olivos para luego mudarse a Zona Norte, más precisamente a una humilde casa en la calle Garibaldi del partido de San Fernando. Algunos, jerarcas conocidos deciden encontrar con algo de ayuda que el lugar donde pueden refugiarse y esconderse y armar una nueva vida está lejos de Europa. Y muchos de ellos, por 3 o 4 vías diferentes, llegan hacia América del Sur, generalmente hacia Argentina, a través de un barco que venía de Génova. Ricardo Clement y sus hijos mayores y su esposa se dirigen hacia la Argentina, sosteniendo de que era alguien que venía a trabajar acá con otro nombre. Adolf Eichmann y muchos criminales nazis encuentran una vía de escape, lo que se llama la ruta de las ratas, que es una coordinación con sistemas diplomáticos que les permitía conseguir documentación falsa en muchos casos, como en el de Eichmann, que bajo el nombre de Ricardo Clement consigue una documentación de la Cruz Roja y eso le permite llegar desde Italia en 1950 hacia la Argentina. Cuando conoce gente, deja señas equívocas, es decir, como que si él viajaba hacia el norte, en realidad iba hacia el sur. De esa manera logra despistar y llega a la Argentina. Él llega con este nombre falso, se radica inicialmente en Tucumán, en la ciudad de Tucumán, y luego logra también que vengan su esposa y sus hijos a nuestro país y se radiquen en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. En ningún momento llevó una vida de lujos, sino siempre trató de tener algún trabajo y vida austera, digamos. La idea es que en general todos los que llegaban no es que seguían de una u otra manera relacionados a algún tipo de ayuda, sino que después se arreglaban cada uno aquí. Él trabajó durante un tiempo en Tucumán, después trabajó para la Compañía de Aguas, que fue motivo de la primera noticia que hizo de que él se encontrara en Argentina.
Eichmann en Tucumán lleva una vida de empleado de empresa y de readaptación al nuevo idioma, al nuevo clima. Y él seguramente poseía esta capacidad de readaptarse a nuevas situaciones, de vivir en Tucumán luego de haber tenido un gran poder dentro de la estructura de las SS, y como muchos otros criminales de guerra construyeron una nueva vida. Y se instala en Tucumán y de Tucumán pasa a Catamarca. Va a recibir después a la familia, es decir, va a conocer, va a llevar a los hijos y a la mujer y se va a hacer pasar, digamos, como el tío. Para la gente no es el padre de esos hijos, sino es el tío. Porque lo real es que en la correspondencia, la epistolar que tenía Eichmann con Alemania y su familia, la idea era en todo momento esconder la presencia de él en la Argentina, naturalmente. Él siempre se trata de mantener el anonimato, en un anonimato absoluto, trata. Su vida allí en Tucumán era salir con un amigo nazi también que vivía por la zona, que está identificado, salían los dos de casa. En las estancias se supo y se construyó una especie de túnel, que todavía existe ese túnel, que ese túnel tenía la idea de un escape de Eichmann, en caso de ser descubierto. Ella tenía diagramado todas esas cosas. Adolf Eichmann fue descubierto por Lothar Hermann, un judío alemán ciego que había migrado a Argentina en 1938. Su hija adolescente Silvia comenzó una amistad con el hijo de Eichmann, sin saber que su padre era el tan buscado criminal nazi. Hermann, junto a su hija, fueron investigando y atando cabos de la información obtenida, llegando a la conclusión que el padre del amigo era ni más ni menos que Otto Adolf Eichmann. La primera información de Eichmann en la Argentina la tiene Simón Wiesenthal en el año 1952. Simón Wiesenthal era filatelista y llega a encontrarse con una persona destacada que le dice que tiene unas estampillas muy exóticas que vienen desde Argentina, y en algún momento que él mira la carta donde venían esas estampillas, hacían referencia en el texto de la carta, donde uno le contaba a otro que vivía en Alemania diciendo, que no sabes a quién vi el otro día por acá. Está Eichmann trabajando en una compañía de aguas. La segunda noticia es la de Lothar Hermann. Es decir, luego de conocerse esto y ya establecido en San Fernando, comienza esta historia a partir de que la hija de Lothar Hermann está vinculándose con un joven de origen alemán llamado Eichmann, que dice que vive con su tío. Empieza a tener su hija un vínculo con uno de los hijos de Eichmann, y esa amistad hace que se encuentre con que los hijos de Eichmann usaban el apellido Eichmann. Si bien él era Ricardo Clement, sus hijos usaban el apellido Eichmann. El hijo de Eichmann le había dicho que él había vivido en Praga, que él había vivido en varios lugares, que su padre era soldado, que se mudaban de un lugar a otro y que después se había perdido contacto con él. Y le dijo que el señor con el que vivía había llegado en los 50 a la Argentina. Y esto permite que Lothar Hermann ate cabos y que notifique al fiscal alemán Fritz Bauer, que ya estaba interesado en investigar los crímenes nazis en Alemania, le hace llegar la información. Lothar Hermann identifica que
que se trata efectivamente de Adolf Eichmann, aquel que se hacía pasar como Ricardo Klement. Fritz Bauer filtra esta información al servicio secreto israelí, al Mossad. Envían un primer espía, llega a una casa y llega a la conclusión de que es imposible que un criminal nazi tan importante viva en un lugar tan precario. Luego envían un segundo espía que termina de corroborar que efectivamente Ricardo Klement es Eichmann. Allí están las famosas fotos clandestinas donde logran identificar a Eichmann gracias a su oreja. La oreja de Eichmann permite compararla, las orejas son únicas como las huellas digitales y permiten compararla con documentos de él, y allí es cuando el servicio israelí decide enviar un comando secreto en el contexto o con la máscara de lo que era la celebración de los 150 años de la Revolución de Mayo aquí en la Argentina, en el mes de mayo de 1960. El primer ministro David Ben-Gurión encargó la captura de Adolf Eichmann al jefe del Mossad. El 1 de mayo de 1960, un equipo llegó por vía aérea a Buenos Aires e iniciaron la denominada Operación Garibaldi. Comenzaron con una vigilancia de casi 2 semanas, descubriendo que Eichmann era un hombre de hábitos cotidianos, lo que facilitó la elección del lugar de secuestro. El 11 de mayo de 1960 lo esperaron en la calle. Cuando Eichmann bajó del autobús en el que regresaba de su trabajo, los agentes lo rodearon y lo metieron en un vehículo. Durante su interrogatorio, dijo llamarse Ricardo Klement y luego Otto Eniger. Finalmente, dio su número correcto de las SS y admitió su verdadera identidad. Recién a fines de los años 50 y en parte por presión que llegó desde Alemania, el gobierno israelí decidió sí localizarlo a Adolf Eichmann en la Argentina, y luego, una vez que los servicios secretos recibieron la confirmación de que Eichmann efectivamente vivía en la Argentina, se dio el orden de capturarlo, no asesinarlo, sino traerlo a Israel para su juicio aquí. Allí se realiza este famoso operativo secreto donde Eichmann es capturado y es llevado en secreto al territorio israelí para luego ser juzgado y condenado por los crímenes que había cometido en la Alemania nazi. Esta operación se lleva a cabo durante los festejos de los 150 años de la Revolución de Mayo, en el mayo del año 60. Viene el equipo que iba a ocuparse de esto, viene integrando la tripulación del único, hasta hace muy poco tiempo atrás, avión de la línea El Al que llegó a la Argentina. Ese avión llega con el ministro de Relaciones Exteriores, Abba Eban, dirigiendo la comitiva, sin saber, y nunca se enteró hasta tiempo después, de que esa operación se estaba llevando a cabo. Lo que hacen es esperarlo en la zona de su casa, en San Fernando, que para ese entonces tenía una zona muy de descampado, en la famosa calle de la casa de la calle Garibaldi, en la cual esperan que baje del colectivo. Él para ese entonces tenía una rutina en la cual venía de trabajar de Mercedes-Benz, donde solía llevar adelante su trabajo, y cuando llega y baja del colectivo y se dirige a su casa, es abordado por este equipo de agentes de Israel que lo secuestran. Es llevado a una casa clandestinamente durante algunos días, donde logran terminar de corroborar su identidad, y es subido de forma clandestina a un avión de El Al que había venido, como decía antes, por el
150 aniversario de la Revolución de Mayo y es llevado clandestinamente a la tierra de Israel. Lo visten como alguien parte de la tripulación, como que supuestamente estaba embriagado, lo suben al avión y se lo llevan. Debo decir que a lo largo del proceso de toma de decisiones, también los servicios israelíes exploraron posibilidades de traerlo en un buque desde Buenos Aires o trasladarlo a un país vecino y de allí sacarlo hacia Israel. De todos modos, al final, en un vuelo de El Al desde Ezeiza, llegó a Israel. Al día siguiente, el primer ministro David Ben-Gurión anuncia que Eichmann está en territorio israelí, lo cual desencadena un conflicto diplomático con la Argentina que termina en las Naciones Unidas. Lo que hizo el gobierno Frondizi es declararlo al embajador israelí en Buenos Aires como persona non grata. Y entonces Ariel Levavi, el embajador, no tenía otra sino volver a Israel. Y además, Argentina llevó el asunto a las Naciones Unidas para su debate. De todos modos, la crisis diplomática bilateral entre Argentina e Israel duró poco tiempo. Para Israel, de hecho, no hubo otra manera sino secuestrarlo a Eichmann, porque si hubiera pedido al gobierno argentino su extradición, primero, como no se trataba de un crimen hecho ni en Argentina ni en Israel, entonces muy probablemente que la Argentina no hubiera podido extraditarlo. Y además hubo otros casos de criminales de guerra que Israel u otros países intentaban de algún modo capturar, y al informarle al gobierno argentino de su intención de llevarlos a juicio, de repente desaparecieron de la Argentina y entonces no le quedaban muchas opciones al Estado de Israel. En el próximo bloque, mucho más de Otto Adolf Eichmann, la cara del demonio nazi. Adolf Eichmann fue sometido a juicio por un tribunal en Jerusalén. En total, fueron 114 sesiones durante 8 meses. Frente al tribunal pasaron cientos de sobrevivientes de los campos de concentración que hasta ese momento nunca se habían animado a dar su testimonio.
Eichmann alegó en su defensa que todas sus acciones respondían a la obediencia a sus superiores. אתה ידעת שבמשלוחים האלה, תוך כדי המשלוח, מתים מדי פעם בפעם עשרות ומאות אנשים. Ich wusste das nicht, denn die Transportbegleitung war nicht meine Zuständigkeit gewesen, sondern lag im Zuständigkeitsbereich der Ordnungspolizei. Aber ich habe das gehört und gelesen. לא עשית שום דבר למנוע את הדבר. Wenn ich die Macht und die Möglichkeit gehabt hätte, es zu verhindern, dann hätte ich gar nicht erst angefangen damit, sondern ich hätte in meinen Gedanken und meinem Wollen weitergearbeitet. Herr Richter, ich habe den Transport nicht mitbegleitet. Die Befehle, die ergangen sind an die Ordnungspolizei, die sind wohl ergangen, aber die Ordnungspolizei selber hat dafür Sorge tragen müssen. Denn ich konnte ja in Berlin nicht wissen, was auf einer Strecke XY irgendwie vorgeht und passiert. En 1962 se lleva adelante el juicio en Jerusalén, un juicio público en el cual él aparecía detrás de una cabina, en el cual él casi no daba declaraciones, en todo momento sostenía que él era un empleado, que él había cumplido órdenes, pero fue la primera vez, ese juicio fue televisado a todos lados del mundo, hubo periodistas de casi diría de todos los rincones de la tierra, donde diariamente contaban lo que sucedía en el juicio. Se le dieron todas las posibilidades de defensa posibles y fue la primera vez donde se pudo escuchar la voz de los sobrevivientes. Did he look then as he looks now? Or he was perhaps younger, with 15, 16 years, but he's the man. Appeared on his bicycle. Somebody approached him, took his bicycle, and he leaned the bicycle near the barrack. In the camp, they had a big football field. Mengele approached him, grabbed him by the shoulder, and the man with the plank and with the tools and the hammer also followed them. He put the boy near the goalpost and gave orders to nail the plank above the boy's head. So it was like the letter L, but in reverse, the Hebrew letter Dalet. And then he ordered the first group to pass under the board. There were two girls, one 15 and the other 12 years of age. There were women with us above the age of 50. They took my mother 5 days later. My cousin, she was in the 8th month of her pregnancy. She was taken with us. We stayed there on that same day, and the night food with us for 3 days. These were the instructions, but we could not eat. Simply couldn't. We were crammed, and the soldiers with the arrow cross were running around, shooting, throwing hand grenades, and saying that this was done against those who tried to escape. We walked from early morning till late in the night. There were many who on the very first day fell and never got up, remained on the roadside. They were either shot or beaten until they died, or they were left behind in a dying condition. My watch was taken away, but from sunrise until sundown we were walking. We walked for 8 days, but on the 5th day, when we arrived at a swine farm, we were taken into this place destined for the pigs. We crowded into that place. Many of us were already sick with dysentery. The feet were wounded. The gendarmerie escorting us on that days, they were changed every day.
He chose some 20 people out of us who could still hold on somehow, and we were supposed to stay on in the morning to clean up the sick and to bury the dead. Well, we were together, well, my father was 58, my mother, she was 43, my brother was 22, I was 21, my sister was 19, my brother was 16, other brother was 14, sister was 8, and the little brother was 5. And who of all those members of your family remained alive? Only myself. And then told us to start dig ditches. It was able to bury about 5,000 people. All I have seen was approximately from 1,000 to 1,500. These people were ordered to take off all their clothes, and they were put in orders, were all executed, and most of them only get hurt and get buried alive. First, after the shooting, we were ordered to put some earth back on their bodies. Some of them was crying still for help. We put the earth back on their bodies, and then the trucks were emptied of the quicklines. Were the Jews, Christians? Oh, the Jews, all Jews. I'm talking about people that are all Jews, no exception. Those Christians who were trying to hide some Jews, they were hanged. En este caso, sí, las víctimas directamente declaraban y tenían la posibilidad de ver en sus ojos al responsable de sus sufrimientos y de la aniquilación de familias enteras. En ese juicio, Eichmann se enfrenta a distintos testimonios, pero sobre todo a muchos y muchas sobrevivientes que no habían hablado o que sus testimonios no habían sido tan conocidos. El juicio de Eichmann y sobre todo la larga serie de testimonios por sobrevivientes del Holocausto, de hecho, transformó toda la discusión dentro del Estado de Israel con respecto al Holocausto y a las lecciones que debe la sociedad israelí extraer de esta experiencia colectiva de los judíos, sobre todo en Europa. Entonces, uno puede hablar de un antes y de un después con respecto a la discusión sobre el Holocausto en Israel, pensando en el juicio de Eichmann como un corte de agua. Personelle Erfassung Des Personenkreises. Konzentrierung, Jawohl. Abtransport, Jawohl. Vermögens. Vermögens vermögensrechtlich. Jawohl. האם זה לא מתאים לתפקידיך, ארבעת התפקידים האלה? Jawohl, das stimmt. Der Chef der Sicherheitspolizei gab seine Weisung über den Amtschef, falls dies notwendig war und der Amtschef nicht selbst die Weisung erteilte. Und der Amtschef 4 erteilte mir die Weisung, so und nicht anders zu handeln. Passiv kann man nicht gut sagen. Ich habe das, was ich eben schilderte, getan und dann habe ich gehorcht und die Arbeiten durchgeführt, die befohlen wurden. Und ich habe diese jüdische Angelegenheit aus Idealismus so lange gemacht, solange es sich um aufbauende Werte handelt, aber nicht ab dem Augenblick, als es sich um abbauende Werte handelt. Das Negative habe ich nicht als Idealist mitgemacht. Das Gegenteil als Pessimist, das habe ich auch irgendwo geschrieben. El caso Eichmann genera una gran concientización acerca de los crímenes de los nazis en el Holocausto, de la persecución y el exterminio de 6 millones de judíos, del sometimiento inhumano de las víctimas y de los sobrevivientes, testimoniando abiertamente muchas historias que incluso habían sido silenciadas en la posguerra, y esta es una gran oportunidad para dar cuenta del gran horror que se había atravesado en el Holocausto, y por lo tanto ese hombre en el banquillo
que parecía un simple burócrata que obedecía órdenes según su propia defensa, en realidad era un criminal que había hecho todo lo posible por llevar adelante su tarea de la forma más eficiente, ¿no? Y esa tarea era exterminar a millones de seres humanos en todo el territorio europeo de la forma más rápida y eficiente posible. Enviarlos a campos de exterminio y allí gasearlos, que los trenes sean optimizados de la mejor manera, y esa crueldad de esta enorme burocracia, este enorme sistema de exterminio fue lo que terminó impactando en nuestro mundo en aquel momento, y de allí en adelante un montón de investigaciones sociológicas empezaron a dar cuenta de lo que es esta posibilidad que tenemos los seres humanos de ejercer el mal, ¿no? De construir desde nuestros lugares de trabajo formas distintas de deshumanización, inclusive el exterminio de millones de personas a cargo de este hombre con anteojos que aparecía ahí ante los ojos de la televisión diciendo: yo solamente obedecía orden. Bueno, allí es donde la obediencia por el deber, conocida como obediencia de vida, empieza a tomar lugar de aquellas órdenes criminales que cualquier funcionario debería desobedecer. La sociedad israelí de aquellas semanas, aquellos meses, estaba casi hipnotizada. La gente estaba sentada en su casa, en cafés, en centros comunitarios, escuchando la radio. Todavía no teníamos televisión en aquel momento. Algunos sí viajaban a Jerusalén a entrar en la corte, pero la mayoría, cada uno en su casa o, como dije, en centros comunitarios, estaban pegados a la radio para escuchar el desarrollo del juicio. Y además eso atrajo a una cantidad enorme de periodistas, intelectuales de todo el mundo que se trasladaron a Jerusalén para seguir al juicio. También desde Argentina, obviamente, llegaron algunos. Así que se transformó en un, digamos, evento con dimensiones internacionales y no un evento nacional, local, israelí. En el próximo bloque, mucho más de Otto Adolf Eichmann, la cara del demonio nazi. El jurado lo declaró culpable de genocidio. La sentencia, dictada el 15 de diciembre de 1961, lo condenó a morir en la horca por crímenes contra la humanidad. La sentencia se cumplió la madrugada del 31 de mayo de 1962 en la prisión de Ramlah. Las autoridades judías cremaron sus restos y esparcieron sus cenizas en el mar, más allá de las aguas limítrofes de Israel.
Este juicio también está considerado como la gran causa judicial del Estado de Israel. In the courtroom at Jerusalem, the stage is set for the 115th session of the trial of Adolf Eichmann. Prosecution and defense awaiting the announcement of the verdict. Adolf Eichmann, the 55-year-old former Gestapo colonel, comes to judgment before an Israeli tribunal of 3 German Jews who escaped Nazi persecution. Nearly 4 months have passed since the jurist retired to consider the mass of trial evidence. Now, in a 300-page judgment, Eichmann is found guilty of crimes against the Jewish people, crimes against humanity, and war crimes. The verdict made Eichmann liable to become the first man to be executed under a civil court verdict in the state of Israel. Sentencing comes 4 days later. Eichmann to die on the gallows. He still has available to him an appeal to the Israeli Supreme Court, and if turned down there, an appeal for clemency to the Israeli president. Las últimas declaraciones cuando la sentencia es de pena de muerte, lo único que dijo fue viva Alemania, viva Argentina. Siguió sosteniendo de que él no era responsable absolutamente de nada, que él era un empleado, que lo único que hacía era todos los días era un oficinista que cumplía órdenes y que hacía trámites, lo cual eso fue lo que generó que la filósofa Hannah Arendt, que estaba presente en el juicio, se refiriese a la famosa banalidad del mal, lo que permitió, entre otras cosas, que tiempo después, cuando la sentencia lo decreta pena de muerte, fue ahorcado, y por supuesto generalmente sostenido que desde la justicia de Israel no se quería aplicar más ese tipo de penas. Bueno, fue la primera y única vez que se habilitó especialmente la condena a muerte en el Estado de Israel, y obviamente en el mundo tuvo un impacto. Hay que trasladarse a la década del 60, donde se tomó conciencia de lo que habían sido los crímenes del Holocausto, y donde se pudo tomar noción y dimensión humana de los testimonios de quienes habían padecido el Holocausto, pero también de esta estructura criminal que implicaron las SS a la hora de primero estigmatizar, señalar y segregar a la población judía de Europa, para luego deportarla y exterminarla en fábricas de muerte, en campos de exterminio, en sitios donde los judíos llegaban, eran despojados de sus últimas pertenencias y eran asesinados principalmente con cámaras de gas, y sus cuerpos eran cremados casi inmediatamente, con lo cual 6 millones de judíos desaparecieron de la faz de la tierra en todo lo que fue el contexto del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay un dato que es muy terrible: el 75% de las víctimas del Holocausto murieron a lo largo de 20 meses en el contexto de la guerra. De entre junio de 1941 y febrero de 1943, 4,5 millones de judíos habían sido asesinados en el contexto del Holocausto. En el país, de hecho, no hubo casi ninguna voz que disentía con esta decisión. A todo el mundo le parecía claro que no se trataba de un caso regular, digamos. No se trata de un homicidio de un individuo, no se trata de un crimen común. Fue la primera y última vez que alguna persona aquí en Israel la condenaron a muerte. Hubo también algún miedo aquí de que un Eichmann vivo, aún en la cárcel, podría transformarse
en un tipo de mártir y que alguna gente de extrema derecha de distintos países pudiera, no sé, empezar a enviarle cartas, intentar venir a visitarlo, etc. Entonces parecía que tenía sentido esta decisión que, como digo, fue la primera en la breve historia de la sociedad israelí. En el caso de Eichmann sobrevino en él el juicio de 1961 en Jerusalén, y luego del juicio de Eichmann, hay que decirlo, en Alemania se abrió un gran momento para los juicios de aquellos criminales que todavía residían en Alemania, y que fue una renovación de la conciencia sobre aquellos crímenes del pasado nazi. Otto Adolf Eichmann fue uno de los máximos responsables del Holocausto, llevando a la muerte a miles de judíos. Es bueno para recordar y tener claro qué clase de persona era el sujeto del que estamos hablando, porque viste, dice cómo se capturó, si fue acá, si fue allá, pero lo que hizo y las motivaciones que tenía a veces quedan bastante en la respuesta fácil, que es la que daría un acusado, que era soy un miñón del engranaje, una pieza del engranaje, cuando fue una parte más que esencial derivado de un fanatismo muy grande. Eichmann fue Eichmann después del juicio en Jerusalén. Esto quiere decir que, si bien era un reconocido criminal y que tuvo un rol central en el exterminio de los judíos europeos, no era de las personalidades más buscadas por los aliados, incluso al finalizar la guerra, sino que su rol intermedio dentro de la jerarquía nazi no le daba una alta prioridad, ni para los aliados vencedores de la guerra, ni para los propios alemanes de Alemania Occidental. Otto Adolf Eichmann, la cara del demonio nazi.